Bienvenidos a este nuevo programa de opinión donde contaremos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Esto se llama Mutantes TV sin censura. Hoy vamos a hablar un tema que causa mucha controversia en los medios de comunicación a nivel nacional y también internacional, y también en las academias de periodismo, facultades de periodismo aquí en Colombia, si existe la imparcialidad periodística. ¿Usted cree que en Colombia existe la imparcialidad periodística? Pues nosotros decimos que no. Aquí en Colombia muy pocos medios realmente tratan de hacer un periodismo objetivo e imparcial. Precisamente estuvimos investigando el tema y consultando algunos artículos periodísticos y también en columnas de opinión, y nos encontramos con un periodista que se llama Jorge Eduardo Pisano. Él es columnista del Espectador, quien particularmente pues dice que en el periodismo existen temas muy controversiales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con la religión y también las noticias de orden público. Entonces él dice que en política y en religión siempre van a existir grandes discusiones. Lo difícil es colocarnos de acuerdo. Entonces el periodista tiene que ser, digamos en cierto sentido, no hacer parte de la noticia, no ser el protagonista de la noticia, no inclinarse por ningún lado. Eso lo hace objetivo e imparcial. Precisamente en este aspecto del periodismo imparcial, pues acá tenemos algo muy interesante que escribe este columnista Jorge Eduardo Pisano. Él dice lo siguiente: el periodismo debe ser honesto, no objetivo. Hay que dar voz a todas las partes. Por supuesto que sí, publicar las dos o más versiones de una historia es requisito. Jugar cuál de ellas es verdadera es la labor de los lectores. Entonces, Mutantes TV, desde ese punto de vista, nosotros no hacemos noticias para que la gente nos aplauda. Nosotros no hacemos esas noticias. Nosotros hacemos las noticias precisamente para que la gente se informe y esos lectores, esos cibernautas, saquen sus propias conclusiones. La gente nos va a decir: ay, Julián, pues es que eso es muy obvio, todo el mundo lo sabe. Pero lo que yo les voy a decir, no todo el mundo lo sabe. Algunas personas sí y otras personas no. Vuelvo y lo repito, suena muy obvio, pero muchas personas no lo saben. En los medios de comunicación existen, digamos, secciones de opinión. Entonces están las editoriales, están, por ejemplo, también las columnas de opinión y están las redes sociales. Las redes sociales, aparte de ser un medio de comunicación que tienen las personas, también son un medio de opinión. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden mirar las diferentes redes sociales de los periodistas, en Twitter, por ejemplo, donde ustedes se van a dar cuenta que los periodistas utilizan mucho estas redes para dar sus opiniones de temas coyunturales que pueden afectar a Colombia o que pueden afectar al mundo. Ellos están todo el tiempo opinando en sus redes sociales. Entonces las redes sociales precisamente son un medio de comunicación donde usted no solo deja información, sino también usted opina. Y eso es lo que hacemos en Mutantes TV. En Mutantes TV, durante todos estos años, las personas que no me conocen, pues hemos tratado de interactuar con nuestros cibernautas, precisamente de hacer esos debates de algunos temas, porque somos un medio digital y nos gusta precisamente siempre estar al tanto de todo y también aprender de nuestros lectores y de nuestros cibernautas. Bueno, ya entrando en materia y haciendo esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre un periodista peruano muy conocido de él. Se llama Jaime Bailey, un periodista que ha trabajado aquí en Colombia en canales latinos como NTN 24, es un canal que es muy conocido en Latinoamérica, donde hacía un programa pues también de opinión, un programa donde él siempre deja una postura política clara, también habla hasta de su sexualidad. O sea, muchas personas que conocen a Jaime Bailey saben de lo que les estoy hablando. Bueno, Jaime Bailey también actualmente trabaja en un programa en Univisión, un programa que precisamente habla de temas políticos, también a veces de temas, digamos, de farándula, de temas artísticos, pero más que todo Jaime Bailey se ha inclinado por la política. Él asegura en uno de esos programas que es amante del presidente Álvaro Uribe Vélez, así como lo escuchan. Él dice que le gusta el uribismo, es más, dice que en países como Nicaragua y como Venezuela hace falta un presidente como Álvaro Uribe Vélez en esos países para que cambie un poco la situación.
de estas naciones que se ven afectadas actualmente por la dictadura, por ejemplo en Venezuela, como todos ustedes lo saben. Vamos a dejar un pequeño segmento para que ustedes vean que Jaime Bailey está siempre a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez en todos sus programas. En todos sus programas ustedes pueden notar eso. Pero les vamos a dejar este pequeño segmento para que confirmemos que no es que Jaime Bailey sea un periodista que no tenga imparcialidad, no es que Jaime Bailey no sea un periodista que no tiene objetividad, no, es un periodista que realmente es honesto con su audiencia y con sus lectores. Veamos este segmento. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy no es una noche cualquiera, hoy es una noche especial. Todos esos aplausos cargados de cariño, de respeto y de entusiasmo son para nuestro invitado de hoy. No esperen de mí una entrevista neutral u objetiva. Yo no soy un periodista neutral. Yo soy un periodista muy apasionado y soy declaradamente uribista porque creo que don Álvaro Uribe fue un gran presidente. Tengo para mí que Álvaro Uribe es un gran héroe colombiano y un admirable defensor de las libertades en Colombia y en América Latina, y pido un aplauso para él, por favor. Ahí estaba la entrevista de Jaime Bailey al presidente Álvaro Uribe Vélez. Muy controvertido él como siempre, pero me parece honesto. Creo que todos los periodistas en Colombia deberían tomar ejemplo de Jaime Bailey, aunque pues obviamente es muy controvertido y mucha gente lo critica. Yo no comparto muchas cosas de las que hace él, su forma de hacer periodismo, pero me parece que es objetivo y es honesto con sus lectores y con su teleaudiencia. Bueno, vamos a un caso más local, a un caso más nacional. Se trata de Martín de Francisco y Santiago Maure, más conocidos por su programa de la tele, El Siguiente Programa. Fue un programa que causó mucha sensación en la época de los 90 y precisamente se trataban temas como la corrupción política, que está muy de moda en estos días aquí en Colombia. Ellos eran muy críticos a esos gobiernos de turno, al gobierno, me acuerdo de Ernesto Samper, de Andrés Pastrana, de César Gaviria, todos esos gobernantes de esas épocas. En esa época no se llamaba mermelada, sino se le decía dineros calientes. El elefante, el famoso elefante del proceso 8000, de verdad que ustedes me imagino que lo recuerdan, como estos grandes periodistas pues con humor y con sátira hacían que mucha gente pues pensara en la realidad que afrontaba el país en ese momento. Precisamente por tener esas posturas políticas y esa crítica fuerte a los gobiernos de turno, como le decía, pues este programa fue cancelado y duraron aproximadamente 10 años para volver a la pantalla chica. Santiago Maure en una entrevista en una entrevista con el gran periodista Antonio Morales, que tiene un programa muy conocido que se llama Café Picante. En ese programa Santiago le habla precisamente a Antonio de que muchas programadoras, muchos canales de televisión no les permitían hacer el programa por ese contenido crítico hacia los gobernantes de turno, hacia las personalidades de la farándula nacional, y eso pues hizo que en cierta forma pues ellos se alejaran un poco de la televisión aquí en Colombia. Hoy en día pues ya volvieron a firmar un contrato nuevo con el canal Red Más, pues es un canal muy conocido que ha tomado bastante audiencia para todas las personas que tienen el sistema Claro. Ahí sale este programa que se llama La Tele Letal. A ellos les pasaba algo muy similar, como le pasaba a Jaime Garzón en su programa O Sociedad, en su programa CUAP, donde él era crítico con esos gobernantes, sobre todo con el presidente Ernesto Samper, y esto le trajo muchas consecuencias a Jaime Garzón, tanto así que tenía muchos problemas con los directores de estos programas, con los dueños de esos canales, por esa postura crítica que tenía Jaime Garzón a la hora de hacer ese humor político que lo ponía a pensar, como les decía ahorita, a uno mucho en la realidad que vivimos actualmente en nuestro país. Precisamente quiero mostrarles a ustedes a continuación un video que le realiza la periodista Vicky Dávila al actor y periodista Santiago Maure, para que ustedes se den cuenta cómo son las inclinaciones de Santiago, que no tiene pelos en la lengua tampoco como Jaime Bailey. Él va diciendo su postura política sin ningún problema. Veamos este segmento.
Sí. Santiago, ¿cómo escoge el candidato? ¿Ya tiene candidato o no? Presidencial, digo. Yo voy a votar por Petro, siempre lo he dicho. Y lo sigo diciendo, y si no gana, pues seguiré diciendo que voy a votar por Petro. Voy a decir todo el resto de mi vida que voy a votar por Petro. Así Petro no se siga postulando, yo voy a votar por Petro. Ahora, y si toca, por ejemplo, digamos que quede en la segunda vuelta y haya pues que quede ahí Vargas Lleras, por ejemplo, y uno sepa que tenga que unir Petro con los otros, que entre otras cosas Petro le ha pedido digamos, le pidió en algún momento a Robledo, a esa coalición. Entonces ahí habría que negociar también, porque digamos que Vargas Lleras es como lo mismo, y es un partido Cambio Radical que está muy cuestionado, y ya la gente lo ha visto, y ya se está dando cuenta de todo. Entonces ahí habría que hacer algo, porque si uno ve que va a ganar Vargas Lleras y no hay nada que hacer, y Petro no puede solo con él, pues yo creo que va a tocar negociar, hacer algo. ¿El candidato de Uribe? No, gracias. ¿No? No. Ni pensarlo. No. Ninguno tiene opción ahí para usted. No. La opción de que usted vote por ellos. No, jamás. Enemigos son bárbaros. Ahí teníamos al gran periodista y actor Santiago Moure, que pues es muy reconocido acá en Colombia por su programa de la tele, actualmente La Tele Letal. Vamos a pasar a otra clase de periodistas que dicen que supuestamente ellos son imparciales, que supuestamente son objetivos, pero que realmente con sus publicaciones y sus trinos en las redes sociales demuestran lo contrario. Estoy hablando nada más y nada menos que de la periodista Claudia Gurizati, directora de NTN 24 y del programa La Noche. Yo no entiendo cómo una persona durante casi 15 años en este programa de La Noche solo habla del conflicto venezolano, del éxodo de venezolanos a Colombia, y en ningún momento este canal RCN trata como de, en cierta parte, de dar soluciones a esta problemática, mostrarle a sus televidentes qué se está haciendo actualmente para impedir ese éxodo de venezolanos a Colombia. Cabe resaltar que Venezuela pues es un país muy cercano a Colombia, eso todo el mundo lo sabemos, somos muy cercanos en la frontera, pero que el problema no solo afecta a Colombia, señores de RCN, el problema afecta a todo Latinoamérica. Quiero comentarles a ustedes algo que estuve investigando. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, tiene una propuesta muy importante que a mi parecer deberían seguir todos los países latinos. Él está otorgando algunas visas especiales para que los hermanos venezolanos se radiquen en ese país durante 2 años y puedan trabajar y por esta razón pues tener una mejor condición de vida. La verdad que ese es el ejemplo que debían seguir todos los mandatarios de aquí de Latinoamérica. Sebastián Piñera ese es un buen ejemplo de eso. Eso nunca lo vemos en RCN, señora Claudia Gurizati. Nunca vemos ese tipo de noticias en su canal. Usted simplemente está haciendo un programa para decirle o para mostrarle a las personas que nos vamos a convertir en una segunda Venezuela. Mucha gente se pregunta si es que en Colombia no tenemos problemas importantes. Pues claro que los tenemos. Está el caso, por ejemplo, de La Guajira, donde nuestros niños se mueren de hambre. Está el caso, por ejemplo, de Tumaco. Está el caso, por ejemplo, de una de las regiones más pobres en Colombia, como es el Chocó. ¿Por qué RCN no muestra estos casos? Pero sí muestran cuando esta señora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, va a Venezuela y se toma fotografías en los barrios pues más populares de Venezuela. ¿Ustedes creen que eso es objetivo? ¿Ustedes creen que eso es imparcial? Les voy a dejar a continuación unas imágenes precisamente de las críticas que se le han hecho a Claudia Gurizati durante parte de su carrera periodística. Veamos este segmento. Es una falta de respeto que nos tengan aquí 1 hora y media para que igual RCN Noticias se dedique a la propaganda contra los acuerdos de paz. Tenemos que aprender a escuchar las visiones y las opiniones de los demás y jamás huirle a un debate y menos descalificar al interlocutor y menos al medio que abre las puertas para que todas las opiniones puedan ser escuchadas. Porque si lo que quiere ser una de las partes del debate, pues que la señora Claudia Gurizati salga y defienda el no, está en todo su derecho. Y dígame, yo me pongo esto, odio la guerrilla, quiero que voten no me importa hacer proceso de paz, prefiero que les den plomo, listo. Pero que no se disfrace de periodista para dárselas de imparcial para manejar sesgadamente un medio.
Ustedes están en todo su derecho, pero yo por lo menos no vine aquí a adornar con apariencia de imparcialidad semejante sesgo. Todas opiniones, doctora. Lo segundo y que quiero decir con toda claridad es que estos son los acuerdos históricos, pese a la trivialización que aquí están tratando de darle. Para que les agradezco mucho su invitación, pero yo la verdad prefiero retirar. No, el único mensaje que yo tengo para dar es que todo ser humano es libre de emitir la opinión que quiere y de tomar la acción que considere. Pero yo sí invito a los colombianos y sobre todo a aquellos defensores acérrimos de este proceso de paz. Huyendo del debate no vamos a construir la paz, y descalificando a quienes tienen posturas diferentes tampoco de esa manera vamos a construir la paz. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que aprender a escuchar las visiones y las opiniones de los demás y jamás huirle a un debate, y menos descalificar al interlocutor y menos al medio que abre las puertas para que todas las opiniones puedan ser escuchadas. Pues yo nunca le he oído un debate, digamos, si algo no pueden decir de mí es que le he oído un debate. Yo le pongo la cara a todos los debates, a todos los bandidos. Entonces no es un tema de huir, pero es que si alguien posa de periodista, o sea, de imparcial, tiene que ser imparcial. Porque si lo que quiere es ser una de las partes del debate, pues que la señora Claudia Gurizati salga y defienda el no, está en todo su derecho. Y dígame, yo me pongo esto, odio la guerrilla, quiero que voten no me importa hacer proceso de paz, prefiero que les den plomo, listo. Pero que no se disfrace de periodista para dárselas de imparcial, para manejar sesgadamente un medio, eso es todo lo que yo pido. Tenemos que parar 30 segundos para el mensaje institucional y seguimos en la siguiente ronda. Vamos a hablar de otro periodista que dice que es imparcial, otro periodista que dice que tiene gran objetividad, pero que realmente muchas personas dudan de eso. Se trata del señor Darío Arizmendi, director del programa 6 AM de Caracol Radio. Pues el señor Arizmendi, digamos que en varios de sus programas, ustedes lo escuchan y ha afirmado este señor que la peor alcaldía que ha tenido Bogotá ha sido la de Gustavo Petro. Este señor se nota que está favoreciendo, por ejemplo, a candidatos como Germán Vargas Lleras. Vimos esa encuesta de cifras y conceptos que era un pronóstico de encuesta, ni siquiera en una encuesta, sino en pronóstico de encuesta, donde ese medio, Caracol Radio, aseguraba que los que pasarían a segunda vuelta sería el candidato Iván Duque y el candidato Germán Vargas Lleras. Y siempre lo dice, durante 6 años este señor Darío Arizmendi ha hablado mal de la Bogotá humana, cuando estaba obviamente el candidato presidencial Gustavo Petro. Seguimos investigando sobre la objetividad y la imparcialidad que maneja el periodista Darío Arizmendi en muchas de sus noticias. Encontramos un artículo muy importante de Las Dos Orillas titulado La mala leche de Darío Arizmendi contra Gustavo Petro. Este periodista acusa al exalcalde de Bogotá de tener supuestos vínculos con los poseedores de cuentas y sociedades en Panamá. Bueno, acá el periodista Darío Arizmendi en un momento utiliza un material probatorio jurídico para lanzar estas serias acusaciones contra Gustavo Petro. Los invito a que miren este artículo y ustedes mismos se den cuenta de la mala leche, como dice este artículo que utiliza el periodista Darío Arizmendi contra Gustavo Petro. También encontramos otro artículo muy importante titulado Petro la cogió ahora contra el periodista Darío Arizmendi. Dice lo siguiente: el candidato asegura que el director del noticiero mañanero de Caracol Radio lleva años insultándolo y por eso le pagan una millonada. Además reclama que nunca pudo controvertir con Arizmendi porque no tiene el derecho de hacerlo. El alcalde de Bogotá se declaró víctima de varios periodistas en Colombia y en el caso de Darío Arizmendi asegura que nunca lo ha invitado a sus programas para que pueda defenderse. También dice lo siguiente: ni siquiera me puedo defender como persona, entonces yo le pregunto a la FLIC, Fundación para la Libertad de Prensa, si ha hecho un examen de un señor que es el director de medios, Arizmendi. No es cualquier periodista, lleva 6 años consecutivos tratando de destruir la imagen de Petro. Ya la prensa cada vez hace parte más de la acción política, toma posición política. Por ejemplo, a mí sí me queda, de todas estas experiencias con la prensa en Colombia, me queda el sinsabor de por qué yo no puedo controvertir con Arizmendi si el espectro radial es público de la nación. No tengo derecho de defenderme de ese señor, agregó Gustavo Petro. Bueno, ahí estaban esos artículos que hablan sobre la imparcialidad y la objetividad que tiene el señor Darío Arizmendi en sus noticias.
Pues ya el periodista Darío Arizmendi ha invitado al candidato Gustavo Petro a sus programas radiales, pero siempre vemos que lanza esas pullas contra Gustavo Petro, haciéndole preguntas, por ejemplo, sobre el asesinato de Gloria Lara, que como todos sabemos, pues este asesinato fue un falso positivo. Esto pues sí pasó, pero realmente el candidato Gustavo Petro no tenía nada que ver en estas acusaciones que se le lanzaron en su época. También lo del Palacio de Justicia, le preguntó el periodista Darío Arizmendi hace poco en esta entrevista, y pues como todos sabemos, Gustavo Petro en esa época estaba en la cárcel y obviamente no pudo pues dirigir desde la cárcel, que es lo que mucha gente piensa, esta toma del Palacio de Justicia. Encontramos también un video muy interesante, que es un conversatorio que se realizó en España, donde participaron precisamente Darío Arizmendi, el director del noticiero 6 AM, Marta Ortiz Gómez, directora de El Colombiano, también participó la periodista y columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, que se la recomiendo, excelente periodista, tiene también un programa en Cable Noticias muy bueno, un programa de opinión que se los recomiendo a ustedes, y Claudia Gurizati, que ya hablamos de ella en este video. Entonces acá les vamos a dejar un segmento para que ustedes se den cuenta cómo los periodistas en Colombia actúan de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a su afinidad política. Veamos este video. Lo que se está haciendo en materia de pequeñas y medianas empresas es una maravilla. El colombiano es muy quejoso, todo le parece malo, todo lo ve negro, todo lo ve gris, quizás por una serie de razones atávicas. No, yo soy un optimista irredimible y estoy seguro de que ni Gustavo Petro ni ninguna persona de extrema izquierda llegará al poder en Colombia. Así de categórico. Y Dios quiera que no esté equivocado. Coincide con Darío Arizmendi y Marta Ortiz, que Petro es chavista, pues lo dijo el propio Petro, y que no va a llegar al poder ni Petro ni nadie vinculado a esa izquierda. Ayer Vicky Dávila le hizo quitar los zapatos a Petro en una entrevista a Ira Ferragamo. Entonces, vamos a ver qué tipo de izquierda es esto. Con este video y con esta investigación muy minuciosa que hicimos sobre la objetividad e imparcialidad del periodismo en Colombia, pudimos observar a esos periodistas que, sin importar su profesión, dejan claramente su postura política a pesar de las críticas. Y también están esos periodistas que supuestamente son objetivos, que supuestamente son imparciales, pero con sus trinos y con sus comentarios en redes sociales y en sus medios de comunicación, pues dejan que la audiencia piense lo contrario de ellos. Todo el mundo me va a decir, no, Julián, es que lo que usted está diciendo es muy obvio. No, pues no todas las personas conocen lo que les voy a leer a continuación. En Colombia existen tres magnates de la comunicación. Está el señor Carlos Sarmiento Angulo, está el señor Julio Mario Santo Domingo, está también el señor Carlos Ardila Lule. Ellos son, digamos, los que están encargados de los medios de comunicación acá en Colombia. Como todos sabemos, los medios de comunicación son empresas y los periodistas son sus empleados. Entonces, ¿qué objetividad y qué imparcialidad puede haber en estos periodistas? Pues es muy dudosa. Encontré acá un artículo muy importante de un medio digital que se llama libertadypensamiento.com. Les voy a leer un artículo que encontré en este portal digital que me llamó muchísimo la atención. Dice lo siguiente: el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lule y Alejandro Santo Domingo son los tres personajes que manejan el 57% de la televisión, radio e internet. Por lo tanto, los convierten en las personas más influyentes y reconocidas en estos medios. El señor Sarmiento Angulo es la persona más rica de Colombia y el mayor inversionista en concesiones y construcción de carreteras, y es el dueño de los medios informativos como El Tiempo, City TV, ADN, Boca, la revista Motor, entre otros. El señor Carlos Ardila Lule, descendiente de migrantes alemanes y comuneros santanderianos, actualmente es el dueño de las cadenas informativas como RCN, Radio 1, Winsport, NTN 24, la FM, Electrofiesta, La Mega, Rumba, RCN Radio, entre otras, convirtiéndose así en uno de los mayores accionistas en el mercado comunicativo de Colombia.
Actualmente, Alejandro Santo Domingo, hijo del señor Julio Mario Santo Domingo, acredita como el presidente de la Junta Directiva del Grupo Empresarial Bavaria S.A. y el dueño de Valoren, un conjunto de empresas que fue fundada por su padre en 1997 y que en la actualidad son una de las empresas más grandes de Colombia. Santo Domingo es el encargado y el presidente de los canales informativos como Caracol, la revista Cromos, El Espectador, Blue Radio y Shop. Como lo pueden ver, son las tres personas más ricas de Colombia, quienes manejan el mercado de comunicación y la información en el país. Estos tres magnates son los dueños y señores de lo que vemos, de lo que leemos y escuchamos sobre el mundo o lo que ellos quieren que nosotros conozcamos. Bueno, esto es un artículo de verdad muy recomendado para que ustedes se den cuenta que en Colombia eso de la objetividad y la imparcialidad la manejan pocos medios. De verdad que hay periodistas, por ejemplo en el caso de Guillermo Prieto, más conocido como Pirri, que por hacer unas declaraciones a un senador de apellido Liscano, pues esta cadena decidió terminar su programa en RCN. De verdad que es lamentable que en Colombia pasen este tipo de situaciones. También está el caso del periodista Juan Gozaín, que por denunciar en esa época pues estaba toda la compra de algunos lotes en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, sobre las denominadas zonas francas, y pues el periodista Gozaín denunció esto. Y pues ¿quiénes fueron los que compraron estos predios? Pues nada más y nada menos que los hijos del presidente Álvaro Uribe. Los invito a que ustedes investiguen todos estos casos para que se den cuenta que en Colombia, cuando la gente nos dice en las redes sociales que no tenemos imparcialidad, cuando la gente nos dice que no manejamos un criterio objetivo en nuestras noticias, yo les digo a esas personas, ¿por qué no les dicen lo mismo a estos periodistas? Mucha gente me va a decir, pero entonces si usted se tira de un puente o si ellos se tiran de un puente, usted también tiene que hacerlo. No, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un periodismo honesto y objetivo y marcar nuestras posturas políticas. No es malo que un periodista diga con qué candidato a la presidencia puede estar. Por ejemplo, en estos últimos días vimos a la periodista Vicky Dávila y lo afirmó públicamente que iba a votar por el candidato Sergio Fajardo. También estuvo Guillermo Pirri afirmando que iba a votar por Sergio Fajardo. También el caso de Daniel Coronel, Daniel Samper, que afirmaron que apoyarían la candidatura de Sergio Fajardo. María Jimena Duzán, que es excelente periodista, también lo afirma. Antonio Morales, que tiene un programa que se llama Café Picante, es petrista. Entonces, la verdad que yo prefiero un periodista así, un periodista que diga las cosas de frente y no se oculte detrás de su papel de periodista para desinformar. Eso sí de verdad es no tener ética profesional. Eso sí de verdad no es tener objetividad. Bueno, hasta aquí esta primera emisión de Mutantes TV sin censura. No olviden darle clic en la campanita para suscribirse a nuestro canal en YouTube, mutantes.tv. Para mí fue un gusto poderles presentar esta primera emisión de Mutantes TV sin censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Nos vemos en nuestra próxima emisión.